al chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan. Mario, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Meme? Un gusto estar con ustedes hoy. Oye, Mario, estaba escuchando un fragmento del PRI diciendo que el presupuesto que entrega el gobierno federal está basado en algo muy real, como si fuera una ilusión o un sueño guajiro prácticamente, y que necesitan hacer un nuevo planteamiento con un presupuesto real, que lo van a hacer en las próximas fechas antes de que inicie la discusión. ¿Cuál es tu perspectiva general sobre este presupuesto? ¿Lo que dice el PRI es cierto o están exagerando? Pues mira, yo creo que habría que ver primero a qué se refiere por irreal, porque entiendo yo que probablemente perciba que algunas variables macroeconómicas específicas son las que rebasan su entendimiento de lo real o de lo posible. Hay que recordar que los estimados de los expertos, etcétera, han estado continuamente mal, constantemente mal. Por ejemplo, en el 2020 que se hablaba, o 2021 que se hablaba ya en algún momento de un crecimiento del 2%, la economía terminó creciendo cerca de 5%. En el 2022, pues ahora incluso con todo lo que hemos visto de los conflictos geopolíticos, de la guerra ruso-ucraniana, de la inflación, de un crecimiento lento de Estados Unidos, ya llevamos 2% de crecimiento. Si en los siguientes trimestres no tuviéramos nada de crecimiento, fueran terribles, en México, de todos modos alcanzaríamos 2% anual, aún con todas las adversidades. Entonces, la verdad es que el 2023 se está planteando un escenario, pues a mi gusto, un tanto inercial en cuanto al crecimiento, nada fuera de lo común, 3%. La verdad es que no es así tampoco tan optimista como lo están haciendo ver. Y por supuesto, en el caso de la inflación, que también es otro de las críticas, están pronosticando, Hacienda está proyectando que sea un promedio del 5%, tampoco se me hace nada fuera del otro mundo, considerando que hay medidas contra la inflación, además que desde el exterior los energéticos y los alimentos ya empiezan a perder ritmo de crecimiento y están proyectando que a final del 2023 la inflación caiga a 3.2%, que eso hizo mucho ruido mediático, cuando realmente es básicamente el estimado del Banco Central. Entonces, si la crítica procede, debería ir dirigida también al Banco Central, que el Banco Central tiene muchísimos instrumentos más robustos de estimación y además tiene el control de la política monetaria. Entonces, yo creo que está bien, es el papel del PRI ser oposición. Ojalá y en esto también se distancie un poco del PAN y del PRD, lo que queda del PRD, pero también creo que pues es un poco hasta cierto punto de politiquería para fijar una postura opuesta al gobierno, pero en el sentido de lo que hablan, todo lo que escuché del video es totalmente rebatible, ¿no? Ahora, ¿ya tuviste oportunidad de ver o de empezar a leer el presupuesto que entregan, aunque sea empezar a Sí. verlo? No, bueno, más que empezar a verlo, pero sí. No, justo, continúa, échale, ya te interrumpí, mano. No, sí, rápido, sí, me eché un clavado. Si quieres, platicamos específicamente las dudas que tengas, ¿no? Pero sí, ya Ok. tuve. Justo te lo preguntaba porque quisiera conocer una perspectiva general de lo que tú viste, porque estoy leyendo, evidentemente, de lo que sale en otros medios de comunicación y lo que está dentro de la discusión pública, que hubo machetazo al programa de vacunación. No explican por qué. Para mí hay un sentido lógico, quizás para machetar el presupuesto de la vacunación, partamos porque ya gran parte de la población está vacunada, pero bueno, que si hay un gran machetazo a la vacunación, que si hay un machetazo a los presupuestos de los indígenas y que se le está entregando una cantidad de presupuesto innecesario a las Fuerzas Armadas, que evidentemente con el discurso de la Guardia Nacional y demás, es que se le está entregando poder a las Fuerzas Armadas sin mayor control y prácticamente es una carta blanca. También algunas personas dicen que para el presupuesto 2023 se elimina un último programa que quedaba
estaba orientado a microempresas, mientras que el Tren Maya recibirá 143,000 millones de pesos. Partamos por esto. ¿Qué hay con el presupuesto? ¿En qué está enfocado el presupuesto, al menos 2023? ¿Cuál sería la prioridad de este presupuesto? Bueno, la prioridad, si tuviéramos que reducirla a un tema, yo diría bajo un supuesto de estabilidad financiera, de estabilidad macroeconómica, tratar en la mayor medida posible de privilegiar programas sociales. Eso sería para mí, digamos, la síntesis de lo que busca el presupuesto. Es decir, seguir escalando los programas sociales, también algo de inversión pública, ahorita lo podemos comentar, con un entorno macroeconómico responsable, sin generar demasiada o deuda adicional, más allá de refinanciamientos que se hacen, extensiones de plazo, por eso se eleva el techo de endeudamiento, para tener esa flexibilidad a lo largo del año. Más allá de eso, está muy enfocado en los programas sociales. Por ejemplo, la pensión a adultos mayores pasa de 270,000 millones de pesos este año a 335,000 millones de pesos para el 2023. Asimismo, pues hay incrementos en pensión para personas con discapacidad, jóvenes construyendo el futuro queda más o menos constante. Digamos, una arista de los programas sociales o de bienestar también tiene que ver muy específicamente con el campo. Hay que recordar que la soberanía alimentaria es una prioridad para este gobierno. Y, por ejemplo, el programa de fertilizantes tiene casi 17,000 millones de pesos, el de adquisición de leche nacional, 7,000 millones. Son cosas que quizá no habíamos visto o no habíamos visto en la escala que estamos viendo para este año. Hay incluso algún programa de vivienda social de 4,500 millones que tampoco habíamos visto. Entonces, la verdad es que en cuanto a los programas sociales, sí hay una expansión. Ahora, por ahí escuché, alguien se queja de que hay un incremento en el presupuesto de seguridad pública. La verdad es de las partidas que menos reciben ingreso o presupuesto adicional. Para todo lo que tiene que ver con seguridad, aumenta más o menos 2.5% en términos reales. Términos reales quiere decir básicamente que descontamos la inflación. Y, por ejemplo, tenemos en salud incremento de 5 o 6%. Tenemos en fomento económico incrementos de 85%. De 120,000 millones de pesos vamos a pasar a 232,000 millones de pesos. Mucho tiene que ver, por ejemplo, con los acueductos que se van a construir a lo largo del país. Está el acueducto de Nuevo León, que es una inversión muy grande para llevar agua a Monterrey. Está el Yaqui, está el de La Laguna. Hay algunas presas en Sinaloa, también en Jalisco. Entonces se está apostando fuerte por eso. Están también nuevos proyectos que tienen que ver con los trenes. Además del Tren Maya, que este es el año donde más se ejerce el presupuesto porque tiene que ver también con la compra en sí de las locomotoras y trabajar algunas líneas que no estaban. Hay que recordar que mucho es recuperación de vías férreas, pero hay unos tramos nuevos. Y también se está, en términos de los trenes, también se están construyendo algunas vías nuevas, como el interurbano a Toluca, el que conecta también con el aeropuerto nuevo de la Ciudad de México. Entonces, así podemos ir viendo, y la verdad es que el planteamiento de inversión pública para el siguiente año, porque también escuchaba a este diputado del PRI, es un incremento de casi 22% en términos reales. Llevaría la inversión pública, el peso de la inversión pública sobre la economía a niveles no vistos en muchos años, ¿no? Si en este año ya fue importante por la construcción de Dos Bocas, por la cuestión del aeropuerto, el siguiente año va a ser todavía mayor, y la verdad es que pues eso es un impulso económico muy importante, ¿no? Eso, qué bueno que me lo mencionas, porque también dentro de las voces críticas del presupuesto 2023 se encontraba quienes justo decían que la inversión pública estaba en ceros prácticamente. Irónicamente decían ceros, pero que había una reducción considerable y que no había, por ejemplo, construcción de carreteras. Entonces, que se estarían poniendo bajo cero programas que ya se habían tenido pactados en Nuevo León, programas que se habían tenido pactados en Oaxaca, programas que se habían tenido pactados con otros estados carreteros.
El plan carretero, creo que también hay un debate interesante, porque las carreteras, el famoso plan carretero que se utilizaba bajo la administración del PRI, era bastante cuestionable, por no decir corrupto, en donde ellos utilizaban estos recursos para castigar o premiar comunidades. Entonces, o te conectaban o te mantenían desconectado a como votaras por ellos. Hoy se ve algún estado más beneficiado que otro, como para poder decir, ah, mira, es que como estos son de Morena, están siendo más beneficiados que otros, como se daba con administraciones priistas. Bueno, ahí nomás hago un paréntesis. Inversión entonces física se eleva a 22% en términos reales y si añadimos de inflación está cerca de 30%. Se dice fácil, pero de un año a otro es muchísimo. Y en términos de servicios personales, porque también se mencionaba que se incrementan los salarios y todo esto, simplemente 3%, que además sería malo no subirlo porque entonces con la inflación estaríamos diluyendo los salarios en toda la administración pública, ¿no? Entonces, el hecho de que se incremente mucho más la inversión física que el gasto corriente ya señala también que hay una prioridad de reactivar o de seguir impulsando la inversión pública, que a su vez atrae privada. Y aquí me lleva al comentario de las carreteras. El asunto de las carreteras no necesariamente va a salir reflejado en su totalidad en un presupuesto. ¿Por qué? Porque muchas pueden ser asociaciones públicas privadas y entonces por supuesto que no debemos contabilizar la inversión privada en el presupuesto público federal, ¿no? Todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con concesiones, que sí hay algunas nuevas que se están anunciando, todo eso no va a entrar en el presupuesto, ¿no? Hay que recordar que Hacienda está trabajando desde el año pasado algunos paquetes de obras estratégicas donde hay algún involucramiento del sector privado encima del 50%. Y esos proyectos ya se habla de aproximadamente 60 y 10, 12 ya se echaron a andar. Entonces quedan todavía algunos. Por ejemplo, hay 5 plantas, megaplantas de gas natural licuado, 2 en Sonora, 1 en Topolobampo, Sinaloa, 1 en Coatzacoalcos, una creo también en Altamira, si no me equivoco. Otras tienen que ver con plantas solares, se va a construir una segunda megaplanta solar en Puerto Peñasco, perdón, en Sonora. Entonces, ese tipo de proyectos van a escapar en buena medida del presupuesto. Ahora, si tú me preguntas también qué estados van a ser los privilegiados por esta inversión, habría que también, es complicado porque pues si hay, por ejemplo, concesiones, todavía no tenemos el paquete completo y si hay inversión privada, pues es difícil decir que en este caso pues está privilegiando a un estado con presupuesto público, ¿no? Realmente no funcionaría así. Hay algunos estados donde se está echando a andar el programa de caminos rurales, ¿no? Eso sí. Y ahí, por ejemplo, en Oaxaca, el presupuesto está muy por encima de otros pequeños esfuerzos en otros estados. Y el programa de carreteras rurales de Oaxaca empezó en un sexenio priista y realmente se escaló muy rápido en un sexenio priista, el de Murat en Oaxaca. Entonces, realmente es complicado decir que todo aquello que tiene que ver con carreteras en estos momentos está beneficiando a ciertos gobernadores de ciertos partidos. Se anunció por parte del gobierno federal una inversión de 20 millones de pesos para atender la crisis del agua en Monterrey o en Nuevo León en general. No me pueden decir que Samuel García es gobernador morenista o cercano al presidente, ¿no? Es del Movimiento Ciudadano y no es, digamos, cercano al presidente. Y aún así se anuncia una inversión de 20 millones de pesos con cierto sentido de Estado del presidente, porque sabe lo crítico que sería dejar a una de las ciudades más importantes y más grandes del país sin agua, ¿no? Ahora, Mario, permíteme hacer algunas comparaciones para poder desmentir y aclarar lo que está ocurriendo dentro de las redes sociales con algunos posicionamientos en particular. Está este hilo de Juan Ortiz, que es un comunicador, que justo dice, ¿no? Llega el paquete y, por ejemplo, respecto al ISR hay un crecimiento de 500 mil millones de pesos respecto al 2022. En IVA, 200 mil millones de pesos más. En IEPS, solo 19 mil pesos adicionales. Se habla de revisar la miscelánea fiscal. Luego,
hablan y todo lo, insisto, van con esta misma retórica del PRI de es irreal, está basado con expectativas que no son alcanzables, diría yo, esa es la palabra que estaba buscando. Hablan de un crecimiento de 4,000 millones de pesos en derechos, principalmente en relaciones exteriores, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Educación. Habría que revisar si cobrarán más pasaportes, cuotas o caminos, ¿no? Dicen, y aquí viene, por ejemplo, cómo vienen los presupuestos, cómo viene más o menos establecido. También en su momento me puse a revisar otros comentarios. Yo no revisaba el presupuesto, por eso me atreví primero a buscarte antes de ponerme a hacer la revisión personalmente. Pero en esta revisión también dentro de los comentarios es que la oficina del presidente va a recibir más dinero que nunca. Y la estimación era que ahora va a recibir 1.5 millones, mientras que antes recibía 1.2 millones. Alguna estimación más o menos se aventaban, sobre todo los priistas, diciendo es que este es un gasto exorbitante, superior por muchísimo a lo que gastaba Enrique Peña Nieto. Solo para hacer la acotación dentro de sus comentarios. Pero, por ejemplo, aquí habla del endeudamiento, y a esto quería llegar. Estoy escuchando voces que hablan de un endeudamiento interno. Dice Juan Ortiz, que es uno de ellos, que tendremos un endeudamiento de 1.1 billones de pesos en 2023, 200,000 millones de pesos que en 2022. Y otras voces, como por ejemplo el Lab, insisten en exactamente lo mismo, que el gobierno va a terminar recurriendo en un endeudamiento interno para poder dar cabida a los programas o sobre todo a los proyectos prioritarios de la administración, llámese Tren Maya, llámese Transísmico, llámese AIFA, llámese todo lo que tiene que ver con la Sedena. ¿Qué es un endeudamiento interno? ¿Es cierto que va a haber un endeudamiento interno? ¿Y cómo pudiéramos llegar a hablar de un endeudamiento interno bajo la óptica en la que la están manejando públicamente? Bueno, en general también, porque antes se mencionó en el comentario algo referente a la recaudación y los impuestos. A mí no me gusta hablar tanto en términos de cantidades nominales, porque, por ejemplo, en un contexto inflacionario, a lo mejor 10% es un porcentaje de incremento muy importante, pero si le restas ahorita el 8% de inflación, pues te queda realmente un 2% en términos reales, que la verdad no sería un incremento tan importante. Si todos los bienes van incrementándose de precios, pues por ende también la recaudación va a aumentar simplemente porque se está recaudando sobre una base que va creciendo. Entonces, hablar en términos nominales a mí no me dice casi nada. No tendríamos que ver primero contra qué se está comparando y después el crecimiento y posteriormente descontando todo lo que tiene que ver con inflación, ¿no? Ahora, eso en cuanto a los porcentajes o a los montos que se manejan de recaudación adicional. Lo que tiene que ver con deuda es un tema también pues muy interesante. Primero, el contexto, ¿no? En las anteriores dos administraciones, en los primeros 4 años de gobierno, la deuda sobre el PIB, que es la forma correcta también de hablar de deuda, porque si hablamos de tantos billones, pues resulta que si la economía está creciendo y además hay inflación, pues por supuesto que la deuda va a seguir creciendo al infinito. Entonces, pero si lo comparamos contra el tamaño de la economía, pues podemos hacer análisis comparativos mucho más interesantes, más o con una interpretación mucho más fina. Entonces, en las anteriores dos administraciones, en los primeros 4 años, la deuda en términos del PIB se había incrementado en 11.5 puntos porcentuales, es decir, de 30 a 41.5, por ejemplo, sobre el PIB. Y en la otra administración, 6 puntos, por ejemplo, de 41 a 47. En esta administración se ha aumentado 4 puntos porcentuales, es decir, un incremento mucho menor a una de las administraciones y menor que la otra. Estoy hablando de la de Calderón y la de Peña Nieto. Y ojo, este incremento de deuda se dio en un contexto de una pandemia y mucho tuvo que ver con que hubo un tiempo en que también se depreció el tipo de cambio y pues por supuesto los intereses y el pago de la deuda
el monto de la deuda en términos de dólares, pues evidentemente se incrementó ya que se convierte a pesos, ¿no? Entonces, en ese sentido, a partir de ese momento ha venido, que se dispara en la pandemia, ha venido disminuyendo, ¿no? Sobre el tamaño de la economía. Esa es la trayectoria que nos interesa, no si realmente estamos pagando de 100 a 110 millones de pesos, es un ejemplo, por lo que menciono, porque también hay un contexto inflacionario. Uno de los parámetros más importantes para juzgar el endeudamiento se llama el balance primario, que puede ser un superávit, un déficit o un equilibrio primario. ¿Qué es eso? Si hay equilibrio primario, quiere decir que lo que ingresamos es igual a lo que gastamos antes de lo que tiene que ver con el pago de la deuda, porque la deuda pues la estamos trayendo desde el pasado, tenemos que estarla pagando, hay un calendario de amortización, típicamente, por ejemplo, el promedio de la deuda interna, es decir, la que está en pesos, denominada en pesos, es de 7.5 años, y el de la deuda externa es un horizonte un poco más amplio, de más de 20 años, ¿no? Entonces, tenemos ese calendario. Lo que nos interesa principalmente es no estar sumando más deuda. Entonces, eso equivale, en este caso, a un equilibrio en lo que ingresamos por impuestos, recaudación o por venta de petróleo, es igual a lo que estoy gastando. Y eso es más o menos lo que se dio en este 2022, lo que se ha dado y lo que se está planteando para el siguiente año. Es decir, no se está añadiendo deuda nueva. ¿Por qué se sube? Hay un famoso 1 billón autorizado de deuda. ¿Por qué se sube el techo de endeudamiento? Pues porque hay muchas operaciones de deuda a lo largo del año y eso no quiere decir que se esté incrementando el endeudamiento como porcentaje del Producto Interno Bruto. Porque, por ejemplo, si yo quiero extender el plazo de mi deuda, lo que yo hago es emito deuda para pagar la anterior. Entonces, por eso necesito yo un techo de endeudamiento. Es una especie de refinanciamiento, una extensión de los plazos de vencimiento. Y eso se hace, ¿por qué? Porque no es lo mismo tener que pagar, digamos, 1 billón de pesos en 2 años, porque seguramente voy a tener que pagar, bueno, supongamos que 500 y 500, y la otra que lo tenga que pagar en 10 años, donde puedo diluir en vez de 500 y 500, 100 durante 10 años. Por supuesto, le podemos agregar los intereses, pero eso, por supuesto, me da flexibilidad a mí, a las finanzas públicas, de que no se me agolpe de lleno todos los pagos. Entonces, ese tipo de operaciones se van dando a lo largo del año. Y además se solicita un techo de endeudamiento porque si llegara a pasar algo, por ejemplo, alguna recesión global, pues yo necesito tener la disponibilidad de hacer algún tipo de emisión o cambiar, por ejemplo, deuda extranjera a local o extranjera con cierta flexibilidad. Entonces, por eso se solicitan este tipo de ampliación, de techos de endeudamiento. Entonces, la verdad es que no es nada fuera de lo común. Esto sucede todos los años, ¿no? Entonces, solo para dejar claro, solicitar la ampliación del techo de endeudamiento no significa mayor deuda. No significa mayor deuda en términos del tamaño de la economía, ¿no? Insisto, puede representar más deuda porque hay inflación y entonces el valor del dinero pues está cayendo y pues yo necesito... Tienes que pagar más. Pero también estoy ingresando más impuestos o el precio del barril del petróleo se está incrementando. Entonces, yo tengo más capacidad de pagar esa deuda que en términos nominales está aumentando. Entonces, la verdad es que no nos dice mucho hablar en este caso de cantidades, porque pues siempre vamos a estar hablando de un nuevo billón o eventualmente de trillones de pesos. Y pues sí, suena a una cuestión monstruosa, pero también están ampliando las capacidades de recaudación del Estado mexicano, se están incrementando los salarios, las empresas están generando más utilidades en términos de pesos. Entonces, por eso no debemos tampoco así alarmarnos, ¿no? De ello. Ahora, para entrar también en este tema, ya que entramos definitivamente a lo que es inflación, deuda y todo esto,
Tema PIB, definitivamente entra dentro de la materia. La Secretaría de Hacienda estima que la economía mexicana crezca un 3% el próximo año, un nivel superior al 2.4%, que se espera que crezca el Producto Interno Bruto al cierre del 2022, según algunos expertos. También se espera que la inflación cierre en 2023 en un 3.2% y que la tasa de interés de referencia del Banco de México se ubique en 8.5 y que el tipo de cambio se encuentre en 20.6 pesos por dólar. Hacienda prevé recaudar 4.6 billones de pesos de impuestos, un 56% del total de los ingresos, de un total de 8.3 billones de pesos que generaría el sector público. En cuanto a la recaudación tributaria, la Secretaría de Hacienda espera recaudar 2.5 billones de pesos de ISR y 1.4 más de IVA. No se habla de una miscelánea fiscal, pero sí se habla de un ajuste a la carga impositiva con base en la inflación, algunas propuestas de reformas de cambios a la Ley Federal de Derechos y a la Ley Federal de Presupuesto, pero en cuanto a la deuda pública, esta presentará el 49.4% del PIB y Hacienda proyecta que tengamos 1.87 millones de barriles de crudo diarios en producción petrolera en promedio para 2023, con un precio promedio estimado de $68.7 por barril para el próximo año, así como ingresos por 826.492 millones de pesos generados por Pemex y transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo por 487.742 millones de pesos. Estas son las proyecciones de Hacienda. ¿Son reales? ¿Pudieran ser perfectamente alcanzables? Sí, definitivamente, digo, y no hay que, la verdad, estar tan preocupados. Obviamente sí se tiene que cuidar algunos aspectos, pero hay que recordar que el Estado mexicano tiene algunos mecanismos de cobertura, ¿no? Por ejemplo, en el caso del barril del petróleo, hay que recordar que muchas veces compra ciertos seguros. Y en el caso, por ejemplo, de que se desplomara el precio del petróleo y aún así no hubiera coberturas, pues también un menor precio del petróleo, número uno, lleva a menores salidas por la cuestión del subsidio a los combustibles, y por otro lado, seguramente la caída del petróleo está asociada a menor inflación, y esa menor inflación a menores tasas de interés, y esas menores tasas de interés a menores salidas por cuestiones del pago de la deuda. Entonces, todo esto también tiene ciertos mecanismos de compensación de riesgo. En el caso, por ejemplo, de la inflación, decía yo al principio que se está proyectando un 5% promedio para el 2023 y un 3.2% hacia finales del 2023. Que por cierto, el Banco de México, que es, digamos, la autoridad monetaria en el país y quien tiene las mejores capacidades para proyectar la inflación y a su vez los instrumentos de política monetaria para asegurar que la inflación converja al objetivo que el propio Banco Central establece, ellos pronostican que se va a converger a esa inflación en el primer trimestre del 2024. Entonces, de 3.2 al 3, que es el objetivo del Banco Central, pues es prácticamente lo que está diciendo el Banco Central, lo que está proyectando Hacienda. No está nada fuera de lo normal. Y hay tres elementos que hacen pensar que efectivamente el año siguiente vamos a ver menos inflación. El primero y el más obvio es que el Banco Central ha aumentado las tasas de interés. Al subir las tasas de interés, se reduce un poco el dinamismo del consumo, de la inversión, digamos, porque se fomenta menos la adquisición de deuda para consumir o invertir por encima de las capacidades de uno. Entonces, eso lleva a menores presiones inflacionarias. Y hay que considerar que sí ha subido bastante la tasa de interés del Banco Central y típicamente toma unos 6 meses en que se empiecen a ver los efectos. Deberíamos empezar a verlos hacia finales de este año y todavía a principios del siguiente. Eso por el lado de las tasas de interés. Por el otro, está todas las medidas que ha anunciado el gobierno contra la inflación, algunas más efectivas que otras, pero en el agregado sí son efectivas. Incluso el propio Banco Central dice que hay
hay posibilidades de que el efecto sea mayor a lo esperado, a lo que se ha visto en este momento. Y lo otro tiene que ver ya con algo un poco ajeno a México, que tiene que ver con los precios de los alimentos y energéticos que importamos del exterior, porque si, por ejemplo, no producimos fertilizantes o no producimos ciertos tipos de maíz, pues al momento de que se incrementan sus precios en los países productores, pues nosotros tenemos que pagar más, asumiendo que el tipo de cambio permanezca constante, ¿no? Simplemente porque en el país productor se están elevando los precios. Y hemos visto esto en muchos productos, ¿no? Donde México, pues, es importador neto, en algunos casos con una dependencia altísima, como es en el caso de los fertilizantes. El caso del gas también, México produce más o menos el 70% de lo que consume, 30% importa, es elevado todavía. Afortunadamente CFE y también algunas empresas privadas hacen contratos de largo plazo, entonces el incremento en los precios del gas natural en Estados Unidos, porque está exportando a Europa, no nos ha pegado todavía tanto. Y así podemos ir viendo que, por ejemplo, en el caso de los alimentos, tuvimos una serie de infortunios este año, en parte pues por cuestiones de la pandemia, particularmente en Asia, en otros lados pues por condiciones climáticas extremas, malas temporadas de lluvia. Entonces se dieron una serie de combinaciones y hacia el siguiente año también eventualmente los países se adaptan, por ejemplo, invirtiendo en políticas de soberanía alimentaria, de más producción, tratando de elevar la producción de fertilizantes, todo eso va aumentando eventualmente la producción de ciertos alimentos y hace que la inflación se modere. Entonces, todo esto para decirme que sí esperamos un entorno de menos inflación el siguiente año, donde también, por cierto, muchos bancos centrales están subiendo tasas de interés para mitigar la inflación en el mundo. Y eso hace pensar que ese pronóstico en particular de la inflación a mí me parece lo correcto, ir en la línea del Banco Central. Ahora, en términos del crecimiento económico, para este año se proyecta 2.4 y para el siguiente 3.0. En este año, dado un comparativo muy fácil que tenemos con respecto al 2021, y me refiero a que en el segundo semestre la economía mexicana, por cierto rebrote de la pandemia, por ciertas cuestiones que tienen que ver con las cadenas de suministro en la industria automotriz particularmente, y también algunas dinámicas de inversión pública, la economía creció mucho menos en el segundo trimestre que en el segundo semestre que en el primero del 2021. Entonces, al momento de que nosotros empecemos a comparar el segundo semestre del 2022 contra el del 2021, nos vamos a llevar la sorpresa de que aunque la economía mexicana crezca menos que las tasas trimestrales que tuvimos en este primer trimestre, es muy probable que el crecimiento de México esté entre el 2 y el 3% y más pegado al 3%. Es más, en esta primera mitad del año ya crecimos 2%, y si en los siguientes trimestres tuviéramos 0 crecimiento, un caso catastrófico, bueno, catastrófico sería que la economía mexicana cayera, pero la verdad es que no estamos viendo Estados Unidos tan débil como para que eso suceda. Si no creciera la economía mexicana en los siguientes 2 trimestres, el crecimiento anual sería del 2% de cualquier forma. Entonces, la verdad es que para este año es un pronóstico hasta cierto punto conservador, y el 3% que se plantea para el siguiente año es más o menos el mismo, es un poquito más que 2.4%, que insisto, es más o menos conservador. Y para el siguiente año, pues está trabajando con un estimado del 3% a partir de varios supuestos, ¿no? Uno, por ejemplo, es este paquete que yo mencionaba de 60 obras, muchas de las cuales van a entrar ya en construcción y algunas en operación el siguiente año. La inversión pública que crece bastante. Estados Unidos tuvo 2 trimestres bastante complicados a inicios de este año, y la verdad es que incluso así la economía mexicana creció bien. Entonces eso hace pensar que hay vientos favorables una vez que Estados Unidos se recupere un poco. También tenemos un boom en la manufactura mexicana.
¿dónde lo podemos ver? En los números de la balanza comercial, las exportaciones creciendo arriba de 20%, particularmente las de manufactura, las importaciones también creciendo mucho, y eso es importante por dos cosas. Uno, refleja que el consumo interno está muy fuerte, y dos, que se está importando maquinaria las empresas porque pues esperan elevar su producción o hacer proyectos de inversión. Esas dos dinámicas están muy fuertes. También estamos viendo saturación de parques industriales, particularmente en el norte del país. En algunas ciudades no hay parques industriales, no hay naves donde se puedan instalar nuevas empresas, a pesar de que tenemos, o bueno, en parte porque tenemos una inversión extranjera directa a niveles récords, no vista, incluso si quitamos las transacciones atípicas como la de la compra de Televisa por parte de Univisión. Entonces, también estamos viendo una manufactura muy, muy resiliente y en expansión. Hay algo que se llama nearshoring, que es que las empresas están optando por ubicarse más cerca, por ejemplo, los proveedores de las empresas que ensamblan todo el producto, o mucho más cerca de donde se están consumiendo los productos. Entonces, mucha inversión está situándose en Norteamérica, y México se beneficia también de algunas iniciativas de Estados Unidos. China y Europa tienen algunos problemas, también eso está ayudando a la manufactura mexicana, y la industria automotriz ha dado muy buenos números recientemente. Entonces, la verdad es que a pesar de un escenario así muy, muy complicado, casi una tormenta en el exterior, México va navegando, y entonces todo esto para decir que el 3% del año a mí no se me hace tan optimista como algunos lo hacen ver. A mí se me hace que más o menos estaría en línea de lo que hemos visto este año, con algunos componentes favorables hacia el siguiente año, muy relacionado a que se espera llegada de algunas inversiones importantes, ¿no? Entonces, la verdad es que mientras Estados Unidos no se vaya a una recesión muy fuerte, porque estamos viendo que probablemente entró en una recesión muy leve en el primer semestre del 2022, y aún así México creció bastante. Mientras Estados Unidos no se vaya a una recesión muy fuerte, ese 3% se puede conseguir sin mucho problema, ¿no? Solo quiero insistir en esta última parte para hacerte una última pregunta y agradecerte mucho que nos hagas esta explicación sobre el famoso 3%. Los analistas de Moody's, la calificadora Moody's, está mencionando, evidentemente, ya sabemos que existe una enorme diferencias irreconciliables con las calificadoras y particularmente con Moody's, pero Moody's está preocupada, o dice que preocupa este optimismo de Hacienda por este 3%, porque la calificadora espera que la economía de México crezca un 1% para el 2023, mientras que el gobierno dice que va a crecer, o que la intención, que la proyección es de un 3%. Dice el analista Renzo Merino que no lograr un crecimiento para la economía del 3%, como lo plantea la Secretaría de Hacienda, pondrá presión a la calificadora para pues ver cómo andan las cosas. ¿Qué te dice esto? Porque esta es evidentemente la parte como los grandes datos, no nos hemos ido como particularmente, sería un programa bastante largo llenando secretaría por secretaría, pero a grandes rasgos que las calificadoras tengan esta preocupación por el 3% y que tú nos digas es que no es tan optimista como lo quieren manejar, de hecho es bastante conservador. ¿Qué te dice lo que está manejando Moody's, por ejemplo? Porque incluso quiero citar lo que dijo Renzo Merino. Podría así poner presiones. La relación fiscal-crecimiento está dada por los ingresos. Si el crecimiento no es tan dinámico, podría pesar sobre algunos tipos de ingresos. Hay otras variables que claramente con el contexto actual son mucho más difíciles de pronosticar, como el precio del petróleo y combustibles con dinámica muy importante en el contexto actual, y no vemos que haya reversión a estas dinámicas hacia adelante. Y en el caso del IEPS, pues está el tema de la inflación, y si hay más inflación, podría ayudar a los ingresos. ¿Qué opinas de esto? Bueno, primero decir que efectivamente no son todas las calificadoras hablando, es Moody's que ha sido particularmente crítica, no nomás de México, de varios países latinoamericanos. La otra, a veces cuando dicen Moody's, pues uno se imagina que son 100, 200 personas en una asamblea preocupados por México discutiendo, y es generalmente una persona, el líder del equipo que le corresponde
el economista en jefe que le corresponde hacer las proyecciones de México. Seguramente tendrá 1 o 2 analistas de respaldo, pero a lo que voy es que muchas veces depende de una persona y de sus prejuicios o visiones, válidas o no, que puede estar totalmente equivocado, como Moody's se ha equivocado en anteriores proyecciones de crecimiento de México. No sería la primera vez. Otra cosa que tiene que ver con Moody's es que típicamente hace su proyección de crecimiento o de crecimiento o estancamiento de México basado en la proyección que hace de los Estados Unidos, y también Canadá se ve afectado por esto o beneficiado por esto. Entonces, si el escenario de Moody's es muy pesimista para Estados Unidos, México puede estar haciendo 1000 maravillas y seguramente le va a afectar en sus estimados, porque está muy ligado a Estados Unidos todo lo que tenga que ver con proyecciones y particularmente con la industria. Dicho esto, pues sí, efectivamente México tiene una relación de dependencia de los Estados Unidos importante, pero ojo, mientras México creció 1% en el primer trimestre de este año y 1% de nuevo a tasas trimestrales, que es mucho, en el segundo trimestre el segundo trimestre del año, digamos que si se repitieran esas 2 tasas, México crecería 4% este año. No, es muy difícil ya, porque estamos viendo algunos indicadores que empiezan a ralentizarse, porque efectivamente el hecho de que Estados Unidos esté débil eventualmente le pega a México, pero ha sido sorprendente que incluso con trimestres de caída en Estados Unidos, México se haya disociado de eso. Se explica por muchas circunstancias, entre ellas, por ejemplo, que el turismo se ha venido recuperando a una tasa más veloz de lo que se pensaba, y entonces estamos recibiendo muchos visitantes. El turismo reactiva, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con servicios de restaurantes, de hotelería, de hospedaje, de transporte principalmente. Entonces, eso por un lado, ¿no? Entonces, el consumo interno también ha estado muy fuerte, la manufactura ha estado muy fuerte, la inversión se está recuperando bastante, tanto pública como privada, y a tal punto de que si el segundo semestre fuera igual al primero, México crecería 4% este año y sorprendería a todos los analistas, a todas las calificadoras y a todos los organismos internacionales. Hay por ahí algunos bancos, algunos analistas que están diciendo que México va a crecer, o habían dicho que México iba a crecer al 1% este año. Seguramente van a quedarse muy cortos en su estimado. A lo que voy es que se equivocan. Muchas veces tiene que ver con, más que nada, con ciertos prejuicios o con análisis derivados de la economía de Estados Unidos para asignarle a México automáticamente ciertos valores. Entonces, a lo que voy es que no debemos considerar una sola opinión. En todo caso, debemos de considerar las de todas las calificadoras, y ya después de eso considerar que las calificadoras como grupo van a ser distintos a los estimados de los organismos, distintos a los estimados del sector privado, y por qué no, también distintos a los estimados del sector público o de analistas independientes. Y a partir de esos contrastes, pues podemos llegar a un mapeo un poquito más completo. Insisto, no, si se equivocan, no sería la primera vez que lo hagan, porque ya se equivocaron en el 2022, ya se equivocaron en el 2021, y en el 2020 hay gente que yo recuerdo que decía que la economía mexicana iba a caer más del 10% fácil, y resulta que cayó 8%, que sí es bastante, considerando que pues desafortunadamente durante un tiempo se pararon muchas plantas, algunas industrias pararon totalmente, el turismo, dejaron de llegar muchísimos turistas internacionales, muchos sectores que están conectados al turismo, pues evidentemente se fueron prácticamente a nada de actividad, y eso le pegó mucho a la economía en ese año. Pero a partir de entonces, y un planteamiento económico responsable, se ha venido recuperando la economía mexicana incluso más rápido que muchas economías europeas, muchas de ellas las del Mediterráneo, por cierto, también muy afectadas, porque también dependen mucho del turismo, ¿no? España, Italia, incluso Francia un poquito más arriba también depende mucho del turismo, y fueron casualmente las que más cayeron, y cayeron incluso más que México, ¿no? Entonces, ahora, y lo irónico es que si México, por ejemplo, hubiera una hecatombe en Estados Unidos o a nivel internacional,
probablemente estas mismas calificadoras, estos mismos analistas, después van a estar solicitando al gobierno mexicano un paquete anticíclico, que no es otra cosa que hacer uso de la deuda para rescatar parte del crecimiento. Entonces, ahí uno empieza a ver pues las contradicciones que a veces ni ellos mismos tienen de forma consciente, pero que como uno alejado y siendo un poco más responsable, pues también tiene que aprender a identificarlas para no irse con lo que la manada, en el caso de todos dirigiéndose en el mismo sentido, pues están diciendo, ¿no? Mario, ya hablamos de la parte, digamos que macro, los datos, porcentajes, cifras, billones, miles, etcétera, pero lo que preocupa realmente es cómo va a impactar el presupuesto 2023 en los bolsillos. Se habla, por ejemplo, hay voces del PRD que están buscando un subsidio para la tortilla para que cueste 10 pesos. ¿Qué significaría, por ejemplo, este subsidio? Y en general, ¿cómo impactará este presupuesto en los bolsillos de los mexicanos, en los bolsillos de las mayorías? No hablemos, evidentemente, de este famoso 10% capaz de almacenar la riqueza, que muchos de ellos se hicieron más ricos dentro de pandemia. Hablemos de aquellos que, por ejemplo, viven al día, de aquellas personas que, por supuesto, miden sus ingresos en la cantidad de tortillas que pueden comprar y en la cantidad de comida que pueden comprar o en la comida que pueden adquirir. Si un día son tortillas y salos y otro día son tortillas y frijoles y es una gran comida. Entonces, para estas personas, para el grueso de la población mexicana, el presupuesto 2023, ¿qué tiene para ellos? ¿Qué hay para ofrecerles? Y preguntar tu opinión sobre el subsidio a la tortilla. Bueno, primero decir que el apoyo al campo, como una de las 12 acciones de gasto del gobierno de México, en el 2022 fue de 86,000 millones de pesos y para el 2023 el presupuesto contempla 108,000 millones de pesos. En términos reales, eso implicaría un crecimiento de casi 20%, ¿no? Todo lo que tenga que ver con apoyo al campo trae un crecimiento de casi 20% en términos reales, que es muy importante descontar la inflación. ¿Cómo se compone esto? Ya mencionábamos, por ejemplo, fertilizantes recibe casi 17,000 millones de pesos, adquisición de leche nacional, 7,000 millones de pesos, producción para el bienestar, 15, casi 16,000 millones de pesos, pesca, casi 2,000 millones de pesos, Sembrando Vida, 37,000 millones de pesos, se expande también bastante. Los precios de garantía, y ahorita regreso a la cuestión de la tortilla, 12,000 millones de pesos. Entonces estamos hablando de que los programas estelares del gobierno para la cuestión del campo y la soberanía alimentaria se están incrementando pues bastante más que muchas otras categorías del presupuesto, es decir, reconociendo su importancia y que se tiene que hacer un poquito más de esfuerzo para mantener a la inflación a raya y empezar a disminuirla. En el caso específico de la tortilla es muy interesante porque existe este ejercicio muy sano de comparar cuántas veces alcanza un salario mínimo en términos de kilos de tortilla. Resulta que a partir de que se ha venido recuperando el salario, el mínimo y en general el salario en México, pues resulta que ahora alcanzan muchos más kilos de tortilla. No tengo en estos momentos el dato exacto, pero muchos más kilos de tortilla que en años anteriores, ¿no? Gracias a que ha venido escalando el salario. Y eso me lleva a una reflexión en sí sobre el salario. En los últimos 12 meses, ante el IMSS se crearon 816,000 empleos, que es un crecimiento del 4%, un poquito por encima también de la economía. Y es muy importante señalar que el salario promedio de cotización, es decir, lo que se reporta del trabajador al IMSS, el salario, y a partir de él se calculan, por ejemplo, lo que contribuye para la cuestión de la salud y sobre todo las pensiones, eso está aumentando a nivel nacional con respecto a hace un año casi 12%. Si tomamos en cuenta que la inflación ha aumentado 8%, pues entonces tenemos un crecimiento real de entre 3 y 4%, que es bastante saludable, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que en promedio las personas, es cierto, no todos cotizan al IMSS, pero es un buen aproximador para buena parte de la economía.
que en promedio están ganando más de lo que se está incrementando los precios, es decir, su poder adquisitivo está mejorando, le alcanzan para comprar, pues no sé si más kilos de tortilla porque es algo muy específico que podría estar alterado, por ejemplo, porque tenemos un monopolio ahí, como es Maseca y sus filiales o subsidiarias, pero sí en promedio pues le está alcanzando para comprar más bienes, aún contando con la inflación, ¿no? Entonces, la verdad es que pues sí, nos gustaría que no se incrementara algo tan importante como lo es la tortilla para la canasta básica y en general todos los insumos o los bienes y servicios que componen la canasta básica, pero lo más importante es que los salarios estén incrementándose más de lo que en promedio está incrementándose el costo de esa canasta y para que así pues los hogares no caigan en pobreza y que al contrario puedan ir saliendo de ella o mejorando su situación. Y eso es lo que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Una recuperación del salario en promedio, no voy a hablar que en todos los sectores, no todas las geografías, e incluso está mejorando más en zonas rurales, ¿no? Por distintos motivos. Uno de ellos tiene que ver, pues, por ejemplo, con los programas de apoyo al campo, tiene que ver con que esto genera empleos y se están registrando más personas también al IMSS. Y tenemos algunas formas de ver que se está incrementando más en zonas rurales, ¿no? Entonces, la verdad es que es una buena trayectoria. Por ejemplo, escuchamos a la persona esta del PRI hablando de que aumentó la pobreza, aumentó, etcétera, etcétera. Es cierto, pero esos indicadores son del 2020, ¿no? Hace 2 años, cuando la pandemia estaba en su peor momento, cuando la economía estaba cayendo, cuando estaban cerrando empresas, cuando estaban recortando trabajadores. Y a partir de esos 2 años han cambiado totalmente las condiciones. Se recuperó el nivel de empleo anterior a la pandemia ya por mucho. Han crecido los salarios bastante. Los programas sociales, muchos de ellos se han ido expandiendo. También le están llegando a más gente porque una cosa es el salario, otras son, por ejemplo, los ingresos por transferencias directas en este caso. Entonces, la verdad es que tenemos un ecosistema muy interesante. Y yo les aseguro que si no hubiéramos una catástrofe en los siguientes meses, pero el Coneval ya está probablemente midiendo en estos momentos la pobreza, lo mide cada 2 años, en este caso el 2022, y al momento de compararla con el 2020, vamos a ver que millones de personas abandonaron la pobreza, ¿no? Ya lo estamos viendo en algunos indicadores que tienen que ver con pobreza laboral, que ha venido disminuyendo gracias a mayor empleo, gracias a mayores salarios. Y en ese sentido, la dirección es la correcta. Y una vez que se publiquen en 2023 estos indicadores por parte de Coneval, estoy seguro de que vamos a ver una disminución importante en la pobreza, ¿no? Sí, mira nomás. Mira, échate, pero ponlo así, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.